Sabes que realmente los creyentes en Cristo Jesús debemos de llevar una victoria segura. ¿Cómo mantenernos nosotros firmes en esa victoria? Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Verdad en amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Sí, la verdad es que como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, ya de por sí tenemos una victoria, una conquista, algo ya ganado, de la cual ya no debemos mantenernos en una ofensiva. Dios nos pide es que nos mantengamos firmes a la defensiva, pero por falta de conocimiento en la palabra de Dios hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, y entonces caemos nosotros o vivimos nosotros en unas batallas donde realmente no estamos viendo el poder de Dios, donde no estamos viendo el crecimiento, donde no estamos viendo el fruto, no estamos viendo el carácter de Dios desarrollándose en nuestras vidas. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios y saber exactamente cuál es la posición en la que nos encontramos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para mantenernos firmes en esa victoria que ya ha sido alcanzada, que ya ha sido lograda. ¿Y cuál es esa victoria? ¿En qué campo se conquistó esa victoria? Veamos qué lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Realmente, hermano en Cristo, tenemos aquí una batalla, una guerra, un conflicto, pero sabes, en primera mano, no es con carne, no es con el hermano, no es con tu amigo, no es con nuestro prójimo donde nosotros tenemos esa batalla, es contra el mal. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él venció. Él venció en cuerpo, en carne, en hueso, como todo un hombre, 100% hombre allí. Habiendo descendido del cielo, vino a cumplir eso. Y es allí, en Jerusalén, donde Él conquista esta batalla, con amor, con bondad, con misericordia, con justicia, con equidad. Lo vemos nosotros allí, y yendo hacia lo que ya estaba profetizado en las Escrituras, de que había de qué padecer el Cordero de Dios, que iba a padecer. Y es allí en la cruz del Calvario donde Él vence el pecado, vence el mal, vence la muerte, vence también a Satanás. Y Él se llega a resucitar, Él llega a resucitar, y al tercer día Él está en el cielo, ya asciende al cielo, y a Él se le da todo poder, todo dominio. ¿Qué vemos nosotros allí? Que Dios conquistó, Dios ganó una batalla de la cual nosotros no podíamos ganar. Y para eso Dios también nos va a pedir a nosotros que nos encarguemos de vestirnos de una armadura que el Pablo pudo contemplar estando en la cárcel, pudo apreciar
de esta armadura y de las cuales nosotros, en un plano muy general, podamos palparlo. Esta armadura es la que debemos de tomar nosotros siempre, a diario, nunca salir con ella, porque a diario el enemigo está en una guerra ofensiva campal para destruir, para matar, para derribarnos, para llevarnos en una situación de la cual Dios no quiere que vivamos, en una situación de conflictos con uno mismo, de conflictos entre tantas cosas que se nos presentan en la familia, en los hijos, en el hogar, en el matrimonio. Pero aquí tenemos una verdad. Y la primera que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, de esta armadura, nos habla a nosotros de el cinto, los lomos, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Sabes, amigo? Un punto muy importante, el conocimiento de la verdad, no mi verdad, no la verdad de un líder espiritual, no la verdad que el mundo quiere transmitir, una verdad subjetiva, una verdad relativa, no, la verdad de Dios. La verdad de Dios revelada no solamente en un libro sin palabras, como lo es la creación misma y todo el poder de Dios que vemos en esa creación. Ese libro sin palabras nos dice a nosotros de un Dios invisible, pero ese Dios todopoderoso se hizo visible en medio nuestro. El Dios que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros aquí, ahora, esa verdad en la palabra de Dios revelada, la cual tenemos nosotros ahora, y es la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del mal, del pecado, la verdad que encontramos nosotros de cómo debe de ser nuestros comportamientos en la palabra de Dios. Así que tenemos nosotros que ceñirnos con la verdad, con la verdad revelada, y es la que encontramos nosotros en la Biblia, la palabra de Dios. Y en la Biblia nos vamos a encontrar nosotros con este conocimiento acerca de la justicia de Dios. Y es ahí donde entra el segundo elemento, el elemento de la coraza de la justicia, aquel elemento de la armadura, el cual protegía todas las partes internas del cuerpo, es con las que él cubría. ¿Sabes? Es ahí donde está la coraza de justicia, y no precisamente es la justicia de los hombres, no es la justicia de este mundo, es la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy diversificada, pero hay una posición muy en particular, y es precisamente la justicia que nos revela Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre que esté sobre la faz de la tierra se puede presentar como justo delante de Dios, aunque pueda practicar parte de esa justicia. Hay muchas prácticas de la justicia social, la justicia retributiva, la justicia allí que se distribuye entre las cosas, y mucho de eso se emplea aquí a diario en el mundo, ¿verdad? Pero esa justicia posicional, que es la que Dios quiere en la que nosotros lleguemos, porque la Biblia nos dice a nosotros, no hay justo ni aun uno. Y algo que nosotros tenemos que ver es que para que exista un buen juicio, se requiere de buena justicia. Y Dios es justo, Dios es el juez que realmente sabe cómo sanar nuestras vidas y nuestros corazones cuando no hemos sido justos delante de Dios. Y para eso fue que vino Jesucristo. Es ahí donde encontramos nosotros la verdadera justicia, porque Él fue el único que ejerció esa justicia de Dios. La justicia de Dios de una manera de sanar, de una manera de ver allí todos los problemas, todos los inconvenientes, todas las adversidades, el mundo en tinieblas, el mundo cautivo, toda la humanidad allí bajo la presión del enemigo, y vino el Señor Jesucristo a comprar, a justificar al hombre, pero es por medio de la fe. Y es ahí cuando entra el segundo, ese es uno de los elementos que están más adelante dentro de la armadura de Dios, pero es muy importante que para que nosotros sepamos que ninguna de la justicia que nosotros practiquemos aquí nos
no es fructífera delante de Dios, a menos que esté en la posición de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios la adquirimos nosotros y la llevamos de corazón cuando venimos y nos arrepentimos delante de Dios y creemos que realmente hemos fallado, nos hemos desviado y estamos separados en un gran abismo por la maldad en que nos encontramos, porque hemos sido corruptos, hemos estado muertos, pero viene Dios y nos justifica a nosotros. No es la justicia humana, sino la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, que es por medio de la fe, y es ahí donde nosotros encontramos esta coraza en la cual tenemos que cubrir esta parte que vino de corazón delante de Dios. Además de eso, una vez que encontremos nosotros la verdad y encontremos la justicia de Dios en Cristo Jesús y nos posesionamos de esa justicia que no nos merecemos, pero que Él nos la da por medio de la fe, no por la ley ahora, sino por medio de la fe. Ahora, entonces también viene un tercer elemento. El tercer elemento nos dice a nosotros que nos calcemos del apresto del evangelio de la paz. Y sí, en efecto, poder ir a una batalla sin estas sandalias es bastante peligroso, ¿no? Ir descalzo, mientras que un enemigo está atacando en ofensiva y uno esté también a la defensiva, pues los pies son necesarios porque aquellos vienen con el fin de destruir, aquel enemigo viene con el fin de acabarnos, de matarnos, pero nosotros vamos con el fin de llevar paz por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el evangelio, eso es lo que nos trajo, paz para con Dios. El evangelio nos trajo a nosotros la salvación. El evangelio nos trajo a nosotros el perdón, el ser justificado. Cristo conquistó allá en la cruz del Calvario la vida eterna para nosotros y que ya no viniéramos más a condenación, que nuestros pecados serían perdonados. Así fueran como fueran nuestros pecados, Jesucristo nos iba a perdonar a nosotros, nos iba a justificar en Cristo Jesús y por medio de la fe alcanzarlo. Entonces tenemos nosotros este elemento. Este elemento tiene que ser de mucha precisión, con mucha firmeza, avanzar llevando el mensaje del evangelio, como lo dijo Pablo en una oportunidad: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces, amigo, hermano en Cristo, estos son los elementos, estos son los tres elementos de defensiva. Hay otro más y vamos a continuar. Estás oyendo este mensaje y vamos a continuar con este mensaje acerca de lo que es la armadura de Dios y cómo nos da a nosotros mantenernos firmes en esa victoria. Y realmente, cuando tomamos el apresto del evangelio, las sandalias, llevamos el mensaje a otras personas, vamos con firmeza, con solidez, de lo que ya hemos aprendido en cuanto a la justicia y la gracia de Dios posicionada en nosotros como una coraza, que vamos ceñidos nosotros con los lomos de la verdad, del conocimiento de Dios que nos ha transmitido, de cuán separados estamos a Él y cómo podemos venir a tener comunión con Él y cómo podemos andar nosotros en una victoria segura y firme. Y ese indicativo de allí, de llevar el mensaje a otros, el mensaje de la paz a otras personas, eso demuestra mucho la solidez y la firmeza que llevamos nosotros en nuestros corazones. Y es así entonces cuando nosotros en esa defensiva también tenemos un escudo, el escudo de la fe. ¿Cuántos cristianos por allí andan derrotados, desanimados, desequilibrados, que no están bien orientados a la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? ¿Cuántos creyentes andan por allí más bien buscando fuera de la verdad el cómo poder llevar una vida eficaz en Cristo Jesús? Pero realmente es aquí, en esta defensiva, en la que nos encontramos cuando ya la victoria ha sido conquistada. Y es el escudo de la fe. La fe. Una de las tareas del enemigo es destruir la confianza que has puesto en la promesa de la salvación, en la justificación que es en Cristo Jesús. El enemigo va a buscar todas las maneras de desanimarte, de destruir esa confianza que has puesto en Dios.
Pero es allí donde nosotros realmente debemos de sentar base, de sentar fundamento para nosotros, estos dardos que están siendo lanzados, poner, descansar y reposar en Dios por lo que Él ha dicho en su palabra, por lo que Él ha prometido en su palabra. Promesas que se han dado desde mucho tiempo atrás, aún desde allá con Abraham, y que se mantuvieron firmes y que se siguen manteniendo firmes. Y una vez que Cristo llegó, continuó dando esa promesa para restituir, para salvar, para regenerar, para transformar el hombre. Y esa promesa está allí, fiel delante de Dios. Pero ¿cómo la estás sosteniendo? ¿Con qué clase de confianza estás allí delante de Dios mientras que el enemigo te está atacando, te está desafiando? Entonces, ahí está el escudo de la fe protegiendo conjuntamente con nuestra coraza esa justicia que ha sido revelada y que ahora tenemos en nuestras entrañas de corazón. Porque es de corazón, no es emocional ni es tampoco intelectual. Ahora sí, hay otro elemento que encontramos nosotros en la armadura y es precisamente allí hablándonos acerca del casco, ¿no? El casco de la salvación, el yelmo, dice Efesios, el yelmo de la salvación. ¿Y por qué tenemos? Es bien, nos ponemos toda la armadura, pero si nos vamos sin el yelmo también a una batalla, es posible que por nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestros ojos vayan a sufrir un gran daño. Pero es ahí donde está todos los pensamientos, toda la forma de razonar allí en nuestros pensamientos. Y cómo es un campo tan delicado en la forma en cómo el enemigo trabaja para destruirnos en esos pensamientos que a diario estamos llevando, estamos maquinándonos y moviéndonos y ver que realmente muchas veces están fuera de la voluntad de Dios, están fuera de lo que Dios realmente dice en su palabra, fuera de lo que es la justicia de Dios en nosotros. Y por eso ahora el yelmo de la salvación para que nos mantengamos firmes en el modo de pensar, restaurando, reformando, llevando todos esos pensamientos a la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sean lo más sujetos, lo más controlados a la palabra de Dios, que no se divague allí, que no se ande en un vacío, en una vanidad, que no se ande sin orientación, que no se ande sin el conocimiento. Entonces es necesario que este yelmo de la salvación que ya ha sido entregada, que ya ha sido dada, que ya ha sido ganada, que es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús por esa salvación, no la descuidemos en ningún momento, sino que por el contrario, como dice la palabra de Dios, con temor y temblor nos mantengamos firmes en esa salvación que Dios ha puesto ya aquí en lo más interno, que es la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pensamientos, hay un versículo que dice allí, la palabra de Dios, en esto pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Igualmente tenemos ahora nosotros estos 5 elementos defensivos, pero hay un elemento que además de ser defensivo, también es ofensivo. El 5º elemento es la espada del Espíritu. Y dice del Espíritu. Dios es Espíritu. Y nuestras armas no son armas carnales, sino armas espirituales. Y Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó a cómo usar la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Porque no estamos aquí para dañar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, sino para edificarlos, para llevarlos a la restauración, para llevarlos a la reconciliación. Y es a través de la palabra del Espíritu. Y la palabra del Espíritu tiene algo muy especial, una característica muy especial en relación con la espada del enemigo, que es que entra y sale y deja heridas. Esa palabra, cuando nosotros la usamos a diario, que no es conforme a la palabra de Dios, no estamos usando la palabra, no la estamos trazando correctamente como Dios quiere que la tracemos, que la usemos, sino que entonces causa daño, causa heridas, causa molestias, causa dificultades, causa divisiones, causa conflictos. Y es muy importante esto porque al soldado se le daba toda
todos estos elementos de la armadura. Pero ¿de qué serviría todos estos elementos de la armadura si este soldado no sabía usar la espada? Entonces se requería disciplina, se requería un ejercicio, se requería de que esta persona practicara tanto la defensiva como la ofensiva, porque la palabra de Dios nos permite a nosotros también tener un elemento como de ofensiva también. Además de proteger esa posición que nos ha dado en Cristo Jesús, su justicia, su gracia, su amor, su perdón, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la salvación, la esperanza que tenemos puesta en Él a través de las promesas que ya están definidas, esa herencia que Él nos ha dado a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, el trazar la palabra de Dios allí debe de ser demasiado efectiva en nuestras vidas. Y una de ellas es que la palabra de Dios penetra. Como dice en Hebreos 4:12, ella penetra, pero no sale, no digerida. Ella penetra y se queda allá en el corazón, en lo profundo, y va a discernir pensamientos, las coyunturas, las intenciones del corazón del hombre. Qué hermosa es la espada del Espíritu, usándola de una manera correcta para edificar, para traer salvación a otras personas, de las cuales también formarán partes del ejército ante lo que tenemos nosotros al frente, una batalla campal, una victoria segura en Cristo Jesús. Sabes, amigo o hermano que me oye, la palabra de Dios, además de ser viva y eficaz, también es útil. Ahí está la ofensiva, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir, porque es la palabra de Dios inspirada por Dios, por el Espíritu, por nuestro Dios, al dejarnos esta palabra y del cual nosotros vamos a venir a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Entonces, muchas personas estarán oyendo este mensaje, ¿no?, de esta victoria que ya tenemos segura en Cristo Jesús, y que por lo general pues andan por allí fuera del contexto de lo que estamos hablando. Y no saben cómo quisieran tener todo esto, ¿no? Pues es verdad, es de anhelarla, ¿no? De desear también todos estos elementos en nuestras vidas, pero no sabe por dónde comenzar, no sabe por dónde empezar. Pues amigo, le invito a que venga a Cristo Jesús. Le invito que venga en arrepentimiento. Eres un enemigo de parte de Dios, eres enemigo. La Biblia dice que este mundo es enemigo de Dios. Y todos aquellos que aman este mundo se constituyen enemigos de Dios. Enemigo de Dios es aquel que no tiene esa paz con Dios a causa del pecado, por el pecado que está en él, que siempre está ofendiendo, que está del campo del otro lado, pero quiere venir a las filas de Jesucristo. Tienes que venir a través del arrepentimiento. Y además del arrepentimiento, de reconocer que estás de ese lado, ahora también venir por medio de la fe, en esa justicia de nuestro Dios, y ser justificado, y de ahí pasar a ser hijo de Dios, pasar a formar las filas de nuestro Señor, de la familia de Dios, y crecer espiritualmente. Nosotros estamos aquí para servirte. Te invitamos pues a que nos sigas escuchando. Recuerda dejarnos un like y compartir este mensaje. No te pierdas nuestro próximo episodio este viernes, Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida.